Como hemos visto en presentaciones anteriores, la materia penal es una de las ramas del derecho que frecuentemente involucra a niñas, niños o adolescentes como víctimas. Más adelante, veremos algunos elementos importantes a considerar cuando un niño participa en la justicia penal. Por el momento, hablaremos de manera general del derecho penal y sus procedimientos. El derecho penal cuida de la integridad de las personas y los bienes. Casi siempre se refiere a cuidar o tutelar cosas concretas como la vida o el robo de autos. También cuida bienes jurídicos más abstractos como la honra contra la difamación, el ejercicio libre de derechos contra el abuso de autoridad o el sano desarrollo psicosexual contra el abuso. Lo cierto es que, para cuidar cosas concretas y abstractas, la justicia penal es la máxima acción punitiva del Estado. Es decir, como sociedad es la acción coercitiva más grande que tenemos, privar a alguien de su libertad. Justamente por la gravedad que tiene, el derecho penal es un proceso en extremo riguroso en el que debe existir la máxima certeza de que la acción penal se ejerce solo en contra de alguien culpable. Por ello, existen principios importantes que protegen la inocencia y la libertad. Son diversos los principios, pero todos buscan lo mismo, que el máximo castigo de la sociedad se ejerza con justicia y que la persona sea protegida de error o acción arbitraria en su contra. En el derecho penal, se reconoce que la persona en posición de mayor vulnerabilidad, por decirlo, quien tiene más en juego, es el acusado. Por eso, estos principios lo protegen. Estos principios implican, por ejemplo, que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Quien acusa debe probar que la persona es culpable y no así la persona acusada probar que es inocente. También significa que la culpabilidad de la persona se debe establecer más allá de toda duda razonable. Es decir, ante la duda no se condena, ante la duda se absuelve. Finalmente, y entre otras cosas, implica que toda decisión debe favorecer en la mayor medida de lo posible al acusado. Es decir, en el marco del respeto de los derechos de los demás y sin cambiar la circunstancia en la que debidamente se encuentre el acusado, cuando exista más de una opción posible, deberá tomarse la que más lo beneficie. La justicia penal tiene una peculiaridad que en ocasiones causa confusión. Está hecha de dos componentes, ambos indispensables pero muy distintos uno del otro. En la justicia penal hay un procedimiento de investigación policial y un proceso judicial que es propiamente el juicio. La investigación policial depende del Poder Ejecutivo y el juicio penal depende del Poder Judicial. Así, la investigación está a cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado o federal en su caso. Su tarea fundamental es investigar delitos. Para eso tiene un ministerio público quien es el encargado de determinar si hay algo que investigar, hacer una teoría de caso y determinar qué acciones de investigación son necesarias. Para investigar puede requerir el apoyo de agentes de investigación o de personal forense. El Ministerio Público ordena su intervención para investigar un delito. Asimismo, el Ministerio Público tiene dos grandes cometidos. El primero es investigar si hubo o no un posible delito, y el segundo es recoger y resguardar evidencia para que ese delito pueda ser juzgado. Si el Ministerio Público reúne elementos suficientes para pensar que hubo un delito y que se sabe quién probablemente fue responsable, puede pedir a un juez que inicie un juicio penal. El Ministerio Público no puede determinar si hubo o no un delito, ni quién es culpable o inocente. Solamente un juez puede juzgar delitos y personas. Por ello es tan importante que el Ministerio Público resguarde la evidencia. Esta será necesaria para ser estudiada en el juicio. El Ministerio Público también estará presente en el juicio, pero su papel ya es otro muy distinto. De hecho, es otro el Ministerio Público que participa. La razón por la que un Ministerio Público se encuentra presente en el juicio penal es por el interés social en la persecución del delito. Esto se refiere a que hay delitos en los que la justicia no solo es importante para la víctima, sino también para la sociedad. El Ministerio Público en el juicio es el abogado del Estado, representa a la sociedad en la persecución del delito. Es un papel muy distinto del que tuvo el Ministerio Público durante la investigación. En la investigación, el Ministerio Público es neutro, no representa a nadie y solo investiga. Ya en el juicio, el Ministerio Público está del lado de la víctima y actúa como parte acusadora. Veamos cuáles son las partes de un juicio penal. Del lado de la víctima se encuentra el Ministerio Público, la víctima y su abogado. Del lado del acusado está el acusado mismo y su abogado, que es la defensa. De manera neutra en el proceso está el juez. El juez tiene tres tareas fundamentales dentro del juicio. Primero,
debe verificar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley. En segundo lugar, deberá garantizar que los derechos humanos de todos se resguarden en el proceso. Y por último, deberá, teniendo toda la evidencia enfrente, estudiarla y decidir si el acusado es culpable o inocente. Uno de los elementos más importantes del juicio es el equilibrio entre las partes. Ninguna de las partes, ni la víctima, Ministerio Público o acusado, deben tener ventaja. Todos tendrán la misma posibilidad de aportar las pruebas que quieran para demostrar su versión de los hechos. El proceso penal tiene las mismas partes que hemos visto de todos los juicios de una forma u otra. Los nombres cambian, pero de manera general las etapas en el proceso penal son auto de formal prisión o sujeción a proceso. Acto seguido se llama a todas las partes a juicio. Luego, todos pueden presentar pruebas y el juez deberá decidir si son válidas y legales. Asimismo, deberá ordenar la forma en que deben llevarse a cabo para resguardar la igualdad entre las partes y cuidar que ninguna prueba lastime los derechos de otra persona. Una vez acordadas las pruebas y cómo se van a desahogar, inicia la etapa probatoria o de instrucción. A veces se pueden admitir nuevas pruebas en el camino o pueden haber disputas sobre cómo se debe desahogar una prueba y esta etapa puede alargarse. Una vez que se han desahogado todas las pruebas admitidas, se cierra la instrucción y se pasa a conclusiones. Esta es la oportunidad de todas las partes de ofrecer sus últimos alegatos. Ya viendo todas las pruebas en su conjunto, cada quien elabora argumentos que deberán ser considerados por el juzgador. Todo lo reunido deberá ser estudiado por el juez. Cada persona y alegato debe ser tomado en cuenta. El juzgador no puede omitir ningún elemento de prueba en su estudio del caso. Finalmente, el juez o jueza emite su sentencia. La sentencia debe estar fundada y motivada. Es decir, deberá explicar qué razonó sobre cada prueba y sobre todas ellas en su conjunto, y a partir de ahí, cómo es que llegó a la decisión que tomó. Todos sus razonamientos deberán estar sustentados en la ley y los derechos de las personas, es decir, su razonamiento no puede ser subjetivo y personal. Por supuesto que lo deseable es que una niña, niño o adolescente no tenga que inmiscuirse en un proceso penal. Sin embargo, esto puede ser imprescindible e incluso positivo para un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de un delito. Muchas veces, la intervención penal es la única manera en que una niña, niño o adolescente puede obtener protección y evitar que el delito continúe. De igual forma, el juicio penal puede ser la única manera que tiene la sociedad de evitar que el delito se siga cometiendo en contra de otros niños y niñas. Si bien puede ser una experiencia difícil, sería injusto pensar que una persona pueda ser privada de la libertad sin ningún tipo de participación de la víctima. Ahora bien, si se procura una participación adecuada, esta experiencia puede incluso ser importante para la recuperación emocional de la niña o el niño. Es decir, participar en el juicio puede redignificar en vez de revictimizar. Cada uno de estos puntos se verán más adelante. Por el momento, basta con señalar que estas son las características y etapas generales de la justicia penal en México.